Hoy en Orientando hablamos de la ocupación de Palestina, un hecho histórico que produjo la diáspora de millones de palestinos por todo el mundo. Otra parte de la población palestina quedó bajo la ocupación y organizó la resistencia. La intención final de Israel es frustrar la creación de un Estado palestino y anexionarse los territorios de Gaza y Cisjordania. Y en consecuencia busca que el resto de la población palestina salga de esos territorios por las buenas o por las malas. Para lo que muchos consideran un genocidio silencioso, Israel no ha dejado de cometer toda clase de delitos contra los derechos humanos. Se le acusa de torturas, de asesinatos, de detenciones y secuestros, de destrucción de viviendas, de expropiación de tierras e incluso del levantamiento de un muro. Pero sin duda son las generaciones de jóvenes, los niños palestinos, los que más están sufriendo esta política que muchas veces se llama genocida. ¿Se está tratando de impedir el futuro para Palestina? Vamos a hablarlo en Orientando. La situación de Palestina, ocupada, con millones de refugiados expulsados de sus tierras, colonizada, bloqueada por un muro más grande que el que dividía Berlín durante la Guerra Fría y escenario de atroces crímenes, nos lleva a recordar a Esquilo, representante de la tragedia griega. Fue premonitorio al decir que la voz de un pueblo es peligrosa cuando está cargada de ira, porque de estas tierras arrasadas vendrán lodos peores. ¿Alguien se plantea que tanta muerte servirá para algo más que para traspasar el odio a las generaciones futuras? ¿Qué pueden pensar unos padres que ven morir a sus hijos, que los ven heridos y sin medicamentos, o destinados a sucumbir en el próximo bombardeo israelí? Llevamos años siendo testigos de cómo Israel difunde insidias y rumores para justificar sus acciones militares. Siempre tienen a alguien a quien culpabilizar con sus coríferos occidentales jaleándoles y aplaudiéndoles. Antes fue la OLP o el FPLP, ahora es Hamás. Cuando Israel provoca una nueva masacre, con la lógica reacción desesperada del pueblo palestino, muchos prefieren olvidar cómo hemos llegado hasta aquí. Recuerden la máxima de Esquilo: la muerte vale más que la sumisión a la tiranía. Pero sobre la muerte, el dolor infinito y la injusticia interminable no puede construirse ningún futuro, y ya es hora de que se busque un futuro para Palestina. A estas alturas es imposible reconducir la tragedia hacia un escenario humanamente asumible sin pasar antes por una exigencia real de responsabilidades sobre lo ocurrido en las últimas décadas para avanzar en la construcción de un futuro. Israel no es un Estado común. No nació de la lucha de un pueblo autóctono y asentado luchando por su independencia territorial ante alguna potencia colonial. No. Israel surgió de la voluntad férrea de un pequeño, muy unido y altamente organizado grupo étnico, decidido a ocupar un territorio específico en obediencia a un imperativo religioso y una pretensión de continuidad histórica dudosa. Los cosmopolitas judíos combinaron el poder político, financiero, mediático y diplomático de sus líderes para asegurar que judíos europeos obtendrían su nación en Palestina. Ignoraron a millones de palestinos que habitaron esas tierras durante muchas generaciones. A lo largo de los últimos 80 años han supuesto sufrimiento y millones de muertos y heridos en todo Medio Oriente. Desde la creación del régimen israelí en 1948 disfruta de un cheque en blanco de Occidente. Si estados europeos persiguieron a judíos europeos durante los años 30 y 40 en territorio europeo, ¿por qué entonces debieron los palestinos pagar los platos rotos arrebatándoles su país y territorio hoy destruido por las armas israelíes? El empecinamiento sionista le lleva a ser un régimen inviable sin el apoyo irrestricto de Estados Unidos. En vano, porque como anunció Esquilo, ni aun permaneciendo sentado junto al fuego de su hogar, puede el hombre escapar a la sentencia de su destino. Tarde o temprano, el régimen israelí deberá asumir que tiene que abandonar las tierras que nunca le pertenecieron.
Casi 70 años de conflicto. ¿Qué impide exactamente que el conflicto árabe-israelí se solucione? ¿Hay quizá agentes interesados en que no se solucione? ¿Hay intereses ocultos? Vamos a hablar de todo ello con tres especialistas que nos acompañan en el plató de Orientando. Les presento a Marwan Bourinis, consejero de la Embajada de Palestina en España y presidente de la Comunidad Hispano-Palestina en Madrid. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Le doy también la bienvenida a José Luis Urosa, es abogado y técnico de la Universidad Complutense de Madrid. Y por último, a Isabel Elbal, que es abogada y también es asesora del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos de Berlín y del Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza. Hola. Gracias a los tres de verdad por acompañarnos. En fin, un conflicto muy enquistado, decíamos, lo hemos visto también en el vídeo, y que no sé si ahora la actualidad lo enquista todavía más, los conflictos en Siria. Quizá también que la comunidad internacional parece más preocupada por Ucrania, por otras cosas que están ocurriendo ahora mismo en el mundo. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo debemos interpretar ahora mismo el conflicto? Hombre, como palestino podría decir que estamos en una situación más complicada que el año pasado, por ejemplo, sobre todo con la nueva configuración del nuevo gobierno israelí. Es un gobierno de derecha, extrema derecha. ¿El gobierno de Netanyahu? De Netanyahu, que el término paz, negociaciones, no está en su diccionario, no está en su agenda, y esto va a complicar bastante mucho las cosas a la comunidad internacional. O sea que su augurio es malo. ¿La llegada de Netanyahu es una mala noticia para el proceso de paz? Malísimo, malísimo. Si Netanyahu en sí mismo era un radical, era una persona que rechazaba el tema, el negociar con los palestinos sobre una base de legitimidad, pues la formación de su gobierno, los ministros que tiene ahora, son más radicales, más extremistas y peores que Netanyahu mismo. Al final Netanyahu va a ser el bueno de este gobierno. Recordemos que en más de una ocasión ha manifestado su oposición incluso a la solución de los dos estados, que parece siempre la solución pacífica más factible. Isabel, ¿la misma opinión sobre Netanyahu? Sí, vamos a ver, los miembros de su gobierno, muchos son destacados racistas, abanderados que abanderan el apartheid directamente, incluso que viven en colonias ocupadas, ocupando territorio palestino. Es decir, como dice el compañero Marwan, efectivamente, parece que desde el punto de vista político podría estar enquistado. Entonces tenemos que entender también el conflicto árabe-israelí en este momento como una cuestión de política interna. Yo creo que las dos cosas, pero yo querría destacar una cosa que me parece muy importante, y me parece muy importante en la solución diplomática y política al conflicto judío-palestino, y es que el lenguaje califica. Y el lenguaje habitualmente, cuando se utilizan determinados calificativos o descalificativos, yo creo que no ayudan. No ayudan, y es un tema que a mí me parece muy importante. Por eso yo no utilizaría jamás ese lenguaje. Y no utilizaría jamás ese lenguaje porque me parece que, independientemente de la posición, que bueno, puede ser suscrita a la de Marwan en la materia con respecto al gobierno israelí, que efectivamente se ha radicalizado respecto a la posición de negociación del conflicto, evidentemente a mí me parece que solo la buena voluntad y solo la capacidad de negociación de las partes y de reconocer al otro va a posibilitar un acuerdo. ¿Te refieres al lenguaje de Isabel? Sí, al lenguaje de Isabel, exactamente. Genocidio, es por crear un poco de polémica, porque además a mí me parece que todo esto obedece a un problema que está enquistado desde hace muchísimos años. Reconocerás conmigo, o convendrás conmigo, que si a las cosas las llamamos por su nombre, podemos sentarnos a negociar. Es decir, con independencia de que quienes tienen que negociar, evidentemente, uno no va a decir, voy a negociar contigo que eres un racista, pero efectivamente estamos en el plano internacional y desde luego para detectar el problema tenemos que detectar qué es lo que está sucediendo, y el problema es que tenemos un apartheid y tenemos, una situación institucionalizada de maltrato generalizado y sistemático contra una población. Pudiendo estar de acuerdo con el abuso de la fuerza y sobre todo con el uso de la fuerza no proporcional, sí me gustaría deciros una cosa y plantearlo aquí. Lo que estás diciendo es exactamente igual que cuando Hamás ganó las elecciones y se le acusa de terrorista. O sea, es el mismo problema. Si no somos capaces de saber que la dinámica de los hechos y la situación de los hechos va a determinar las posiciones de negociación y las capacidades de las partes para llegar a acuerdos,
¿El conflicto no se resolverá jamás? A lo mejor puede ser una deformación profesional, pero desde el punto de vista jurídico y desde la profesión que yo ejerzo, estoy viendo perfectamente tipificadas las conductas delictivas y estoy viendo una Vamos a ver la opinión de Marwan, nos interesa mucho como palestino. Vale, como palestino, sí. Se ha hablado además, estamos hablando de apartheid, recordemos la noticia de hace solo unos días, ese intento por parte de Netanyahu de crear autobuses en los que se separaban a los judíos de los palestinos. Pues eso mismo iba a comentar yo. Hay políticas sobre el terreno. Como ha dicho José Luis, la nomenclatura es muy importante. Yo la considero muy importante y llamar las cosas por su nombre, como dice Isabel. El no permitir a los palestinos utilizar ciertos autobuses, esto solo tiene un nombre, racismo. El no permitir a los palestinos utilizar carreteras en Cisjordania construidas sobre sus territorios robados a estos palestinos, esto se llama racismo. Y hay una serie de políticas israelíes, judaizar la ciudad de Jerusalén y el muro, robar terreno a los palestinos para construir el muro. Estas son todas políticas sobre el terreno, ¿vale? No es teoría, son cosas y hay que llamarlas por su nombre. Al fin y al cabo, no podemos mirar para otro lado. ¿Se le puede llamar genocidio a lo que está ocurriendo allí, José Luis? Yo sinceramente discrepo en el planteamiento. Vamos a ver, yo creo que el problema del conflicto es que es un conflicto enquistado donde hay mucha sangre por medio, sí, donde ha habido mucho sufrimiento, donde hay 3 o 4 guerras declaradas, donde hay muchos problemas y evidentemente el tratar la cuestión es complicado. Yo por encima de lo que están diciendo, que yo puedo coincidir incluso en lo que están diciendo ambos dos respecto a determinadas situaciones y hechos que se han producido en los últimos tiempos, a mí por encima de todo, fijaos lo que os digo, parafraseando a Napoleón, por encima de cualquier otra circunstancia me parece una estupidez. Me parece una estupidez terrible, políticamente hablando, terrible, el hecho de generar segregación entre palestinos y judíos. Me parece una barbaridad. ¿Quiénes son los responsables de esa estupidez? Bueno, yo no sé si es una estupidez, lo que es una barbaridad. Están cometiendo delitos de lesa humanidad, es decir, los delitos que más daño hacen a la humanidad en conjunto, como puede ser desplazamientos de personas, devastación de las poblaciones. Tenemos Gaza, lo último el verano pasado, tenemos ocupaciones ilegales de un territorio, tenemos un delito que está contemplado entre las competencias, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, que se llama apartheid, que es racismo institucionalizado. Es decir, tenemos perfectamente identificada la cadena de mando, que es un Consejo de Ministros y es un gobierno entero que ha promovido políticas de apartheid y que se están radicalizando y agudizando últimamente. Eso es lo que tenemos. Si contamos con que tenemos eso, ahora entremos a negociar. Tenemos eso y ahora a negociar. Es una posición que, digo, no sostengo en su totalidad. Rechazo cualquier uso de la violencia y cualquier violación de los derechos humanos, como no puede ser de otra manera. Me alegro. Pero desde luego quiero decir que el nomenclator es muy importante, ya lo decía Borges, ¿verdad? Que tan importante como la cosa es el arquetipo de la cosa. Marwan Bourini, consejero de la Embajada de Palestina en España, le tengo que preguntar por los responsables, no solo los directos, sino también los que quizás están más en la sombra. Responsable de la situación. Eso es. El cáncer que tenemos hoy día en Palestina es la ocupación. La ocupación es la causa de todo el mal que hay, es la causa de todos los problemas que hay hoy mismo. Vamos a focalizar un poco en el tema de Gaza, la Franja de Gaza. La Franja de Gaza está sufriendo un castigo colectivo. La población de la Franja de Gaza desde hace 8 años están bloqueados por mar, tierra y aire, viven en la cárcel más grande del mundo. Y esto, pues, es un castigo colectivo, es un crimen colectivo contra estas personas, y esto no se puede llamar de otra manera que un genocidio o una masacre. La parte de Cisjordania vive 3/4 de lo mismo. Quizás no están bloqueados y tienen cierta libertad de movimiento, pero también viven en guetos, están rodeados por un muro ilegal que han construido la autoridad israelí, el ejército israelí dentro de Cisjordania, y hay más de 500 checkpoints, hay una serie de impedimentos que impiden la libre
circulación y movimiento de las personas, del comercio, y eso impide el desarrollo de la sociedad. Quizás yo estaría un poco de acuerdo con José Luis que hay que mirar al futuro. Hay que mirar al futuro y poner voluntad por parte de las dos partes de solucionar este conflicto. Como víctima de este conflicto estoy de acuerdo y más deseoso que nadie de que se solucione. Pero claro, la solución tiene que estar basada en la justicia. Y la justicia es muy importante para que haya paz en Palestina. Y esta justicia, si no reconoce el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a gobernarse y a gestionarse y a tener un Estado independiente y soberano como el resto de los pueblos del mundo, no vamos a llegar a ninguna parte. Lamentablemente, el liderazgo israelí hasta hoy sigue negándonos este derecho. Me gustaría preguntarte, Marwan, en particular por la actuación de Israel después del conflicto del verano pasado. La Franja de Gaza, lo sabemos todos, vimos las imágenes y yo creo que nadie las ha podido olvidar, queda absolutamente devastada. Y no sé si Israel, podemos además añadir que no ha puesto nada fácil o incluso ha dificultado la reconstrucción de toda la zona. Efectivamente, Israel ha pedido por todos los medios la reconstrucción. Es verdad que nosotros los palestinos tenemos un problema interno, un problema de división, y la verdad es que es muy negativo y nos perjudica muchísimo a nivel interno, de imagen al exterior, pero Israel está haciendo todo lo posible y todo lo imposible para impedir la reconstrucción de la Franja de Gaza. ¿En qué se concreta esos impedimentos? Pues el cierre de todos los accesos a la Franja de Gaza. No se puede meter absolutamente nada a Gaza, ni cemento, ni material de construcción, ni muchas veces material médico. Pero ¿no se había llegado a un acuerdo con Naciones Unidas para que todo ese material fuese supervisado para Naciones Unidas y pudiese entrar? Hay muchos acuerdos, lo que pasa es que están entrando X número de camiones a la semana y esto no satisface ni el 10% de la necesidad de 1.800.000 personas que viven en la Franja de Gaza. José Luis. Yo es que creo que coincido en lo fundamental, que el problema es mirar hacia el futuro, y hay dos cuestiones que a mí me parecen trascendentales en el análisis del problema. La primera, que estamos hablando de un Estado perfectamente constituido, que es el Estado de Israel, y un Estado que tiene sus cauces de funcionamiento perfectamente ordenados y podría homologarse a cualquier Estado occidental, digo, en la teoría pura de la construcción del Estado. Y sin embargo, tristemente todavía, Palestina no tiene ni dispone de esos resortes. Es decir, ahora mismo en Palestina, desde mi punto de vista, no hay un Estado moderno consolidado como tal que sea capaz de garantizar el principio de neutralidad y, como decía bien nuestro amigo Marwan, una de las claves fundamentales es que esto llegue a ocurrir. Y para que llegue a ocurrir, entre otras cosas, las luchas intestinas e internas palestinas, desde mi punto de vista, deben acabar. Deben acabar porque, entre otras cosas, hacen muy difícil que cualquier acuerdo que pueda suscribirse pueda ser respetado, porque no hay manera de garantizar la reacción de alguna de las facciones internas y de las peleas internas que hay. Yo quisiera destacar también otra cosa que a mí me parece fundamental. Vamos a ver, estamos hablando de dos territorios ocupados. Y esto con respecto al derecho internacional, si no estoy muy equivocado y si me puede corregir nuestra compañera Isabel, proceden de un derecho de ocupación de guerra. No está el derecho, pero hay una ocupación real consecuencia de una guerra. El problema es cómo transitar desde esa situación terrible y horrorosa, por lo que está describiendo el propio Marwan, a una situación en que se pueda establecer el procedimiento para la consolidación y la creación de un Estado palestino que sea capaz de vivir en paz con el Estado de Israel. A mí otro dato que querría destacar y que me parece muy importante. Yo creo que no es todo malo, quiero decir, y no es todo malo porque las posiciones han avanzado muchísimo desde hace no demasiado tiempo. Yo recuerdo perfectamente la época de los tres noes, que formulaba en su caso la OLP: no a la negociación, no a la paz, no al Estado de Israel. De esos tres noes se ha pasado a una situación completamente diferente y yo creo que las partes a lo largo de la historia han avanzado. Hay retrocesos evidentes. Vamos a analizarlo, ya que lo mencionas. Diferencias entre la OLP y Hamás en todo este proceso. Ahora mismo, ¿en qué punto se encuentran? Hamás hasta hoy no forma parte de la OLP. Sí. Hay 17 organizaciones palestinas que forman la OLP, pero Hamás y la Yihad Islámica no forman parte. A mí me gustaría recalcar un poco en la cuestión de las negociaciones. Nosotros hemos iniciado las negociaciones entre palestinos e israelíes en octubre del 90 o noviembre del 90 aquí en Madrid, si os acordáis de la conferencia de Madrid. O sea, hace 25 años. En el 93 se firman los acuerdos de Oslo, de los que hablaban de que en 5 años tiene que haber un Estado palestino independiente. En el 98-99. Y estamos ahora en el 2015 y no está este Estado. ¿Quién lo impide? Si alguna persona
puede decir o podría decir que Hamás es el impedimento. Hamás, con la división, solo lleva 7 años en la Franja de Gaza. Antes estaba Arafat, antes no había división interpalestina y tampoco con la parte israelí se llegó a ningún acuerdo. Llevamos más de 25 años en procesos de paz y no se ha conseguido nada. El impedimento no es Hamás, el impedimento es el Estado de Israel y su política de expansión. Si echamos un vistazo a Cisjordania, en Cisjordania no está Hamás hoy día. Gobierna la Autoridad Nacional. Si echamos un vistazo allí, vemos cómo se han multiplicado por 5 el número de colonos israelíes ilegales estando en Cisjordania, en territorio palestino ocupado. ¿Esto quién tiene la culpa también? ¿Hamás? Eso tiene la culpa la política de expansión israelí. Que además se produce un fenómeno muy curioso, y es que en cuanto conocemos las noticias de intentos de procesos de paz, de repente parece que se multiplican las colonias, ¿no? No, y luego hay otra cosa que sí tenemos que tener cuidado con el lenguaje. Hay una palabra que me ha llamado la atención, que la ha dicho el compañero José Luis, que es el estado de guerra. Y que eso derecho a la guerra, no he dicho estado de guerra. Estado de guerra o la guerra. No, es que no es lo mismo, Isabel. Porque estamos hablando de la consecuencia, la ocupación de Cisjordania y Gaza, como bien sabéis los dos, es consecuencia de una guerra que Israel gana. Y una guerra a la que Israel le declaran. De ahí a la situación actual, que es terrible. Quiere decir que si no estoy justificando el estado de ocupación, no estoy justificando ni siquiera que no se haya montado ya y reconocido y esté funcionando razonablemente un Estado palestino. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de dónde procede y por qué procede. Y es una consecuencia real. Perdóname por la interrupción. Bien, entonces tal vez habría que matizar. Pero sí que tengo que decir que yo podría estar atisbando crímenes de guerra perfectamente, pero huyo de esa nomenclatura, porque sí que es una trampa, porque no es un conflicto igualitario, si es que lo hay, no es una guerra entre partes iguales. Hay lo que se llama el principio de, o que no se cumple el principio de proporcionalidad. El hecho de bombardear, por ejemplo, escuelas de la UNRWA de Naciones Unidas, no me parece ni que sea necesario ni que responda a un criterio de proporcionalidad, y la devastación gratuita de las construcciones, pues no me parece que sea un reflejo de una situación bélica, sino directamente de una agresión absolutamente injustificada y de un genocidio sistemático. Yo, sin entrar en los calificativos que insisto que... Perdona, es que no soy muy políticamente correcta. No, sí, me parece muy bien que seas políticamente correcta y me parece estupendo. Yo lo que he dicho y sigo manteniendo es que la ocupación de Cisjordania y Gaza son consecuencia de una guerra que Israel no declara y que Israel gana. Y esto es la vieja táctica entre los Estados, es decir, que no es una política ni nueva ni desde luego se acabará aquí, que es el tema de la posición negociadora de fuerza. Es cierto, además, otra cuestión que a mí me parece, yo lo comentaba antes con Marguás, y me ha podido dar alguna respuesta para poder entender alguna cuestión. Yo siempre que, desde los años prácticamente 80, 90, cada vez que ha habido una posición negociadora favorable al reconocimiento del Estado palestino, yo no he sido capaz de explicarme por qué los palestinos han rechazado las ofertas. Han terminado firmando siempre acuerdos que estaban por debajo de lo que se estaba planteando inicialmente. Pongo el caso, 2006, Camp David. La posición que se hace y que plantea Ehud Barak parte de dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales y que a mí me parecían un buen camino y una hoja de ruta para llevar a la consolidación de un Estado palestino y para lograr la paz en la zona. Primero, la devolución del 97% de los territorios ocupados y en segundo, la cosoberanía sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué no se acepta por parte de Palestina? Que responda, porque me dio antes una respuesta de lo más interesante. Pues no se acepta. En aquel momento Arafat no acepta esta solución porque primero no estaba por escrito. Era una solución verbal delante de Ehud Barak y Clinton, ¿vale? Y nosotros, Arafat tenía que volver a su pueblo, a Palestina, con algo, con mapas, con planos, con documentación de lo que se ha firmado, ¿vale? Hay que tomar en cuenta que muchos palestinos, sobre todo los refugiados, ahora hablaremos de los refugiados, sí, ¿vale? Rechazan incluso la solución de dos estados, un Estado palestino en el 22% de la Palestina histórica y un Estado israelí en el 78% del territorio de la Palestina histórica. Hay muchos palestinos, hay muchas voces árabes incluso que lo rechazan. Arafat, el liderazgo palestino, al entrar en estas negociaciones Oslo, pues aceptó esta solución, porque ya estábamos cansados por una situación de geopolítica internacional, y había que solucionar este conflicto y pensar en las generaciones futuras. Entonces, Arafat en ningún momento rechaza ninguna solución concreta y que él veía razonable. Le querían engañar quedándose con una parte de la Jerusalén Este. ¿Engaño? ¿Ha utilizado la palabra engaño?
La palabra engaño, sí, la palabra engaño en aceptar acuerdos verbalmente. Y esto en las memorias de Hillary Clinton habla de ello, de que los israelíes han presentado muchas propuestas en estas negociaciones, en Sharm el-Sheikh, en Taba, en Camp David al final, pero todo de manera verbal, nada por escrito. Hasta hoy yo desafío a cualquier persona que haya visto una propuesta israelí por escrito presentada a los palestinos. Sin embargo, los palestinos, los árabes, sí han presentado más de una propuesta. La última de ellas en el 2002, que es la propuesta de la Liga Árabe, la iniciativa árabe, donde hablan del reconocimiento de que 22 países árabes reconocerían y mantendrían relaciones con el Estado de Israel si Israel se retira de los territorios ocupados en 1967 y se establece el Estado palestino. Y no solo los 22 países árabes, sino otros 43 países islamistas, porque la Conferencia de Países Islámicos también aceptó esta propuesta. Esta sería la mejor solución, y esta es la solución, esta es la iniciativa que se está también empezando a hablar de ella hoy, que es la iniciativa más justa, que es el establecimiento de un Estado palestino en estos territorios que comenta José Luis, que fueron ocupados por una guerra. El hecho de ocupar unos territorios por una guerra no te da el derecho a vivir y a atraer tu gente y a atraer tus inmigrantes y a establecerte en esta tierra, porque en esta tierra vive un pueblo que es el pueblo palestino. ¿Y creéis que así las cosas Netanyahu sería capaz de aceptar un acuerdo como ese? Yo, vamos a ver, confío muchísimo en las soluciones diplomáticas, pero a la vista está que el recorrido que tenemos, que no hay que olvidar que a Yasser Arafat creo que le dieron un premio, ¿no? Sí, por sus esfuerzos pacificadores. Sí. Lo digo por aquello de que no aceptaron propuestas y no sé qué. Moshe Dayan también. No pero creo que le dieron Obama, ¿no? una mención. A Isaac Rabin, a Moshe Dayan no. Entonces, bueno, creo que visto el recorrido también haría falta algo más. Es una concienciación a nivel mundial que creo que Palestina cuenta con grandes apoyos. Las campañas que se están llevando a cabo, es muy importante que a Israel se le señale como Estado apartheid, como en su día se señaló a Sudáfrica. Y hablemoslo claramente sin complejos y quitémonos los prejuicios de encima. Y además es muy importante que se le cerque de alguna manera en el sentido de que la justicia, la jurisdicción universal, los derechos humanos han de ser cumplidos y que se le señale en ese sentido. Pero por todas las partes, ¿verdad? Pero sí, por todas las partes. Jamás he excluido, como cualquier ciudadano que defienda los derechos humanos, no creo que haya que defender los derechos humanos de una facción y no de otra. Los derechos humanos son universales. Y ese criterio de universalidad abarca a todos. Ahora bien, lo que no sería tolerado sería mirar para otro lado, ponerse de perfil y acusar a otros de que no quieren la paz. De todas maneras, la posición, por hablar también del bando israelí, la posición judía es complicada. Recordemos cuando Isaac Rabin hace esa propuesta pacificadora y se encuentra también con la oposición dentro de su propio país. Sí, claro. Y no solo se encuentra con la oposición, sino es asesinado es asesinado por un extremista israelí. Dentro de la sociedad israelí hay una parte, hay que reconocerlo también, que se niega y niegan el derecho de los palestinos a existir. Igual que dentro de la parte palestina, dentro de la sociedad palestina, hay una parte muy radical hoy día que vota a Hamas y vota a más partidos y lamentablemente la situación hoy de bloqueo de todo el proceso de paz fortalece estos dos bandos, tanto el bando de extrema derecha israelí, como el bando extremista palestino. Y esto es lo que no queremos. Al final lo que queremos es solucionar el problema. Lo que queremos es acabar con este conflicto para que las nuevas generaciones pues, puedan vivir en paz como el resto. Vamos a hablar del bloqueo. Tenemos que hablar también de las acciones violentas por parte del lado palestino, que también desde luego forman parte de este asunto. Pero antes os invito a que echemos un vistazo a la prensa. La situación en Palestina sigue siendo objeto de noticias todos los días en la prensa internacional. Repasemos algunas de ellas. El venezolano El Universal destaca uno de los habituales incidentes que suceden en la Franja de Gaza. Israel bombardea posiciones palestinas aprovechando la excusa de unos cohetes lanzados por primera vez por una célula de Daesh operativa en la franja y que combate a Hamas. Sin duda, la presencia de Daesh implica un factor más de desestabilización en la zona, con consecuencias difíciles de prever.
El diario argentino La Jornada lleva a sus páginas la situación de los refugiados palestinos y la preocupación de la ONU, cuya misión en Palestina cumple ahora 65 años. Esto da idea de la duración de un conflicto interminable. También evidencia la incapacidad del organismo internacional para hacer valer sus resoluciones a Israel, que se sabe protegida por el veto de Estados Unidos. El cubano Granma ofrece una visión de la penosa situación humanitaria que viven los ciudadanos de Gaza tras la última operación militar del régimen sionista contra la franja. Insiste igualmente en la preocupación de la ONU por la situación que viven los palestinos. Hay que recordar que casi 1 millón de palestinos se encuentran encerrados en una pequeña franja de terreno y solo pueden sobrevivir gracias a la ayuda internacional. El tabloide español 20 Minutos hace referencia a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, indicando que cada vez es más difícil defender la posición de Israel en la ONU. 3 evidencias: las actitudes sionistas sobre el terreno, la situación de la población palestina y la creciente oposición internacional a que dicha situación continúe. Por último, el también español diario El Mundo informa del incumplimiento generalizado de las donaciones acordadas en la conferencia de El Cairo para la reconstrucción de Gaza tras la ofensiva israelí. Solo el 27% de los fondos prometidos han sido desembolsados hasta el momento, con el consiguiente sufrimiento para la población. Quiero preguntar a Marwan cómo vive un palestino acusaciones tan directas como la que hace Naciones Unidas, que dice que hay milicianos palestinos que han guardado incluso armamento en escuelas, por ejemplo, de Naciones Unidas, que en principio son territorios inviolables. Ha habido un informe, ha habido una investigación hecha por UNRWA en la Franja de Gaza que demuestra y que dice y que afirma que ninguna presencia de ningún miliciano o nada de armamentos de las milicias palestinas de Hamas en estas escuelas de la UNRWA. Es absolutamente mentira. Cuando Israel bombardea colegios de la UNRWA, cuando bombardea hospitales, cuando bombardea ambulancias, cuando bombardea y asesina a periodistas, 17 periodistas como hemos oído antes, son todos muchas veces pretextos y mentiras de la parte israelí. La Franja de Gaza es la zona con mayor densidad de población del mundo. 1.800.000 personas viven en 360 kilómetros cuadrados. Y donde se bombardee y donde se pegue una bomba, allí siempre va a caer alguien, ¿vale? Entonces es muy fácil echar la culpa al otro, al palestino, y decir que en estos colegios, ¿cómo va a guardar, cómo va a esconder Hamas armamento teniendo el territorio que tiene en colegios que sabe que están ahí esos hijos o sus hermanos o sus familiares? Hablando de hijos, vamos a detenernos también, hablar un momento de los niños. Son cifras del último conflicto, el verano de 2014, 500 menores muertos y 400.000 con necesidades de ayuda psicosocial. Un informe de UNICEF de 2013 concluía que los malos tratos de niños en el sistema de detención israelí, y es una frase textual, parecía ser generalizado, sistemático e institucionalizado. Isabel, vosotros tenéis informes sobre el terreno, no sé qué información nos podéis dar. ¿Qué opinión nos podéis dar? La información que tenemos va en esa línea, y además no solamente los niños detenidos, que ya es una barbaridad, Niños detenidos muchas veces por lanzar piedras, por ejemplo. O por plantarse delante. No solamente eso, sencillamente los supervivientes de un ataque como el del verano pasado, suponemos que necesitan atención psicológica. Niños que han perdido a su padre, a su madre, a todos sus familiares, niños que han sido malheridos. Esos niños necesitan atención psicológica. Niños que tienen ganas de tirarse por la ventana. Eso sí que está ocurriendo. Niños que necesitan urgentemente ya asistencia médica y psicológica. Evidentemente, ese es un maltrato, el padecido. Más el maltrato de las detenciones, tenemos unas generaciones que se supone que son el futuro de Palestina absolutamente masacradas y maltratadas. Esto efectivamente, si no es un plan sistemático, desde luego que sin querer les ha salido fenomenal. ¿Hay un plan sistemático por parte de Israel para que esa situación sea así con los niños? Sí, lo hay. Además, hay muchas instituciones internacionales y algunas de ellas israelíes, como Breaking the Silence, B'Tselem,
informes de la UNRWA, de UNICEF, que son instituciones no palestinas, ¿vale?, que hablan de toda esta persecución y toda esta hostigación, no solo a la infancia palestina, sino a todos los palestinos. Lamentablemente los niños y las mujeres son el factor, digamos, más débil de la sociedad palestina y son los que más sufren. Solo un dato, si me permites, Carlos. Un niño o una niña palestina de 7 años en la Franja de Gaza ha vivido ya 3 guerras en los últimos 7 años. Y ha visto morir a sus vecinos, a sus familiares y a sus amigos. Es muy triste volver a los colegios después de cada conflicto y encontrarse con muchos pupitres, como he visto yo en alguna visita que he hecho a Gaza, muchos pupitres con la foto del niño de 4 años o de 8 años asesinado por el ejército israelí. De todas maneras, José Luis, hablar de un plan sistemático, organizado, para acabar con la vida de niños es grave. Uno siempre se emociona cuando ve determinadas imágenes y cuando oye determinados comentarios y determinadas experiencias. Es terrible. Y cualquier conflicto, cualquier guerra, pues efectivamente la parte más débil y que paga probablemente de forma peor las consecuencias casi siempre es la infancia, son los niños. Dentro de que cualquier barbaridad de las que se pueden producir en esta materia pues produce conmiseración, ¿verdad? Bueno, hay casos terribles también. Es decir, yo conozco por experiencia, creo que son, si no me equivoco, las hermanas de Foucault. Es una orden religiosa que presta servicio en Jerusalén, que limpia el hospital de Malta para hacerse cargo de niños que ni los palestinos ni los israelíes quieren, que son los niños de relaciones mixtas entre ambas poblaciones. Y han recogido multitud de niños a los que están educando y criando con el esfuerzo personal de limpiar el hospital de la Orden de Malta en Jerusalén, por ejemplo. Es decir, hay casos terribles siempre en estos conflictos, siempre. Y cuando procede el odio aún más. Pero diré una cosa, yo no quisiera que quedara una imagen de que hay una parte buena y una parte mala. Yo creo que es un conflicto que se ha originado por una multiplicidad de causas tremendas, que ha llevado a las consecuencias que ha llevado, que los hechos son innegables porque son tozudos y que lo que hay que hacer es resolver y evitar esos hechos. Pero sí que es cierto, hablando de niños, que a mí me parece que hay una masiva utilización por parte de algunas organizaciones palestinas de los niños como primera fuerza de combate y fuerza de choque. ¿Es eso así? Como pantalla. Parece innegable cuando se están produciendo los muertos que se están produciendo. No tiene sentido, y esto lo digo porque me parece que no tiene ningún sentido, enviar a un niño de 8, 10 o 14 años a tirar piedras. No tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Y es más, ningún país occidental actual ni futuro probablemente lo haría. Esa imagen se ha visto, es muy conocida. Esto no justifica, cuidado, esto no justifica un disparo a un niño por lanzar una piedra, ¿eh? Quiero dejarlo claro porque esas cosas después... Si me permites, yo he nacido en Palestina, he vivido una parte de mi vida en Palestina, en la ciudad de Nablus, concretamente, en un campo de refugiados. En eso tengo desventaja contigo, no puedo contradecirte. Yo cuando tenía 8 años o 10 años e iba a tirar piedras a los jeeps militares israelíes, nadie me mandaba a tirar piedras. Cuando salíamos todos los niños del colegio o del barrio nuestro a tirar piedras, nadie nos mandaba a tirar piedras. Llegaban los jeeps o los tanques militares israelíes y salíamos todos, pequeños y grandes, a tirar piedras. Esto es una reacción natural cuando ves al ocupante entrar en tu tierra. Antes has comentado de que no vamos a describir el conflicto como buenos o malos. Hay que llamar las cosas por su nombre. Allí hay un ocupante y hay un ocupado. Eso no podemos mirar para otro lado. Nosotros no somos iguales que los israelíes hoy día en Palestina. Nosotros no tenemos libertad de movimiento, no tenemos control de nuestros accesos, no tenemos un Estado palestino independiente con su aeropuerto y su puerto donde podamos recibir y despedir a nuestra gente. Hay casos de palestinos que han muerto aquí en España y no hemos podido mandar sus féretros, sus cuerpos a ser enterrados donde han nacido ellos. ¿Y para qué no hablar del tema de los refugiados? Más de la mitad del pueblo palestino son refugiados hoy día, viven fuera de Palestina, casi 6 millones, y dentro de Palestina hay 5 millones de palestinos. Estos 6 millones son tercera y cuarta generación de refugiados, nacen, viven y mueren sin poder pisar su tierra y la tierra de sus antepasados. Y eso describe en 4 palabras pues este conflicto. Este conflicto está basado en una injusticia, que es la ocupación. El día que se solucione esta ocupación y haya un Estado palestino al lado de un Estado israelí,
podremos hablar de buenas voluntades, de colaboración, de cooperar y de mirar al futuro y de olvidarnos del pasado. Isabel, no quiero desaprovechar la oportunidad, ya que estás aquí como abogada, de hablar de los detenidos. Detenidos que están 6, 7, 8 años a la espera de juicio y muchas veces sin saber de qué se les acusa. Son las llamadas detenciones administrativas. Lo podríamos traducir al español diciendo que podrían ser prisiones provisionales. Claro, pero la prisión provisional en España dura 48 horas, 72. Sí, además está regulado y uno, en teoría, sabe por qué delito lo ingresan en prisión provisional hasta la celebración del juicio. Aquí no. Aquí hay una absoluta falta de garantías. Es el derecho penal del enemigo. Es decir, yo soy el ocupante, tú eres el ocupado, tú eres el enemigo. Y además, esos procedimientos, por los estudios de campo que se han realizado, me refiero a estudios de campo, gente que lo ha visitado, yo no he tenido el placer, pero sí conozco gente que lo ha hecho, ha podido observar cómo incluso en el tema del idioma, cómo se celebran estas vistas para prorrogar o no la detención administrativa, que incluso te ponen a un intérprete y, bueno, pues el árabe no es el árabe. El árabe se habla diferentes variaciones en las zonas y que el afectado ni siquiera sabe lo que está sucediendo. Una falta de garantías terrible. Bueno, eso se podría llamar, no sé, pero entra dentro del apartheid. Es que estás describiendo muy bien el fenómeno. Es que es el derecho, es un derecho. Está regulado por el derecho internacional público, ¿verdad? Y es un territorio ocupado y el ocupante tiene determinados deberes que hay que exigirle de manera radical. Y uno de ellos es precisamente el tema de las garantías procesales y otro de ellos, que es trascendental e importantísimo, es la no violación de los derechos humanos. Y a mí me parece que eso sí es muy exigible al Estado de Israel en la situación actual, porque lleváis razón los dos, es que ha ocupado unos territorios, insisto, consecuencia de una invasión previa de las naciones árabes en dos momentos muy concretos de la historia. Yo quisiera haceros una pregunta especialmente a Marbás porque me parece absolutamente trascendental. ¿Por qué cuando se produce el primer establecimiento de los dos estados, consecuencia de la primera resolución, si no me equivoco, el 47 de la ONU, jamás se reclamó, cuando es ocupado, entre otros, por Jordania, la creación de un Estado palestino? Es una cosa que escapa, hace tiempo que ocurrió, pero escapa a mi comprensión. Yo no sé por qué no se califica de la misma manera de genocidio el Septiembre Negro, en que mueren 20.000 palestinos en Jordania, porque probablemente haya sido la mayor masacre cometida contra los palestinos en la historia. Y sinceramente, porque es que me parece que las cosas hay que colocarlas en su lugar. Termino con una cuestión. Para comprender el fenómeno, creo que hay que situarse en dos perspectivas diferentes. Y con toda legitimidad estáis defendiendo una postura que me parece, además de legítima, hasta justa. Es decir, os estáis situando en la posición del ocupado, ¿verdad? Pero el ocupante, la visión que tiene del problema, en virtud de los fenómenos contra la seguridad nacional y contra otras cuestiones que se han ido produciendo a lo largo de la historia, ha ido envileciendo la situación. Entonces, a mí me parece que, insisto, Cisjordania y Gaza, la creación de un Estado palestino, depende más de factores muy prácticos, cuáles son la industrialización, el ser capaz de invertir para generar posibilidades de una economía saneada que absorba el paro, educación, sanidad, es decir, solamente desde la construcción, el proceso que lleve a esa construcción de un Estado garantizará la posibilidad de paz. Le queréis hacer dos preguntas concretas, o una pregunta concreta. Quiero entender el fenómeno, porque no lo entiendo. A ver si te lo puedo explicar. La verdad es que nunca ha habido un Estado palestino independiente y soberano. Nunca. Nosotros hemos pasado a estar bajo el mandato otomano hasta el 1916-17, a estar bajo la ocupación británica hasta la noche del 14 de mayo. Hace poco conmemoramos el 67 aniversario de la Nakba, hasta el 14 de mayo de 1948. Aquella noche el Estado de Israel se declara su independencia sobre territorio palestino. En 1947, el 29 de noviembre de 1947, la resolución 181, famosa de las Naciones Unidas, que es la resolución de partición de Palestina en dos estados, un estado judío y un estado árabe, no palestino decían árabe, me parece que es lo que comentaba antes José Luis. Nosotros los palestinos, los árabes, rechazamos en aquel momento esta resolución porque veíamos que es injusto dar la mitad
del territorio palestino a los judíos que han sido perseguidos en Europa y pagar las consecuencias, el precio de un conflicto que no es nuestro. Solo quisiera puntualizar de que el origen de este conflicto no es el mundo árabe, no es el mundo musulmán. El origen de este conflicto es Europa. El movimiento sionista, el primer congreso sionista que se celebra en 1897 en Basilea, la declaración Balfour, el secretario de Estado de Exteriores inglés, cuando promete ver con el visto bueno pues un hogar nacional para los judíos en Palestina, la persecución de los judíos acabando en el Holocausto. Todo esto, todos esos procesos ocurridos en Europa son los que fomentan y hacen que se construya, que se haga, que se establezca un Estado israelí judío en Palestina. Isabel, ¿y qué está haciendo ahora mismo Bruselas, ya que lo mencionaba Marwan? ¿Qué está haciendo Federica Mogherini, la alta representante de Exteriores de la Unión Europea? Yo creo que lo que están haciendo es ponerse de perfil nuevamente. Vamos a ver, Europa realmente no quiere saber nada del conflicto, porque aunque sí que tienen una larga tradición de defensa de derechos humanos y lo ven perfectamente lo que está haciendo el Estado israelí como fuerza ocupante o como Estado o como se le quiera llamar, pero está haciendo auténticas barbaridades y desde luego no legitiman la ocupación, pero desde el punto de vista político enfrentarse a Israel es algo bastante violento. Por eso, cuando se les pone en una situación complicada, como puede ser ahora mismo, están los medios de comunicación que se está pidiendo al presidente de la FIFA que se convoque una votación para suspender a Israel de la FIFA. ¿Por qué? Porque vulnera los estatutos de la FIFA en aquello que dice que no se deben tolerar los comportamientos racistas. Bueno, eso es algo que efectivamente si Europa fuera consciente y presionara un poquito en vez de llegar, ir sobre el terreno y hacer amenazas veladas a los palestinos, si realmente se pusieran en la situación ya no del ocupado sino del oprimido, el que está siendo maltratado, el que está siendo segregado, realmente otra cosa sería. Pero Europa, que es el causante de la situación actual, no una guerra, sino el causante de la situación actual, y que no nos olvidemos de que las consecuencias, el que vayan en autobuses diferentes, no creo que sea una consecuencia de una ocupación de hace 67 años. Ahora eso sí, comunicados se sacan todos, ¿eh? En Bruselas es casi semanal el comunicado pidiendo paz. Yo es que creo que sí lo es, y coincido contigo en lo fundamental, Isabel, de que el papel de Europa está siendo triste en cualquier política, no solo la del conflicto, que es tristísima, sino en cualquier cuestión de ámbito internacional. Es decir, Europa se ha convertido en segundón probablemente de las posiciones estadounidenses en la materia, y a mí me parece que Europa tiene un papel trascendental y fundamental que jugar en el conflicto. Y creo que efectivamente debería jugar un papel fundamental en la resolución del conflicto. ¿Y Estados Unidos? Porque el gran aliado de Israel ahora parece que no lo es tanto. Obama y Netanyahu han tenido sus más y sus menos. Netanyahu dio su apoyo a los dos estados, luego lo retiró, ahora dice que ya veremos. No lo es tanto, pero sigue siendo el mayor soporte que tiene Israel en la región, en financiación económica y en armamento. Y en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad, siempre contando con el veto de Estados Unidos para frenar cualquier iniciativa en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, contra Israel. Vuelvo al tema de Europa, la importancia de que Europa no solo sea el mayor donante a la Autoridad Nacional Palestina económicamente, sino tiene que dar un apoyo también político, porque es una causa justa. La causa palestina es una causa justa. Europa lo sabe, la gente de Europa no viene en paracaídas de otro sitio, saben cuál es el origen del conflicto y qué es lo que ocurre allí sobre el terreno, y Europa tiene que jugar un papel activo. No puede solo estar Estados Unidos como un actor principal en la intermediación en este conflicto, porque no es un intermediario neutral, ni mucho menos. Estados Unidos siempre está del lado de Israel, siempre va a defender a Israel, y me parece muy bien. Pueden defender a quien quieran, pero también los palestinos tenemos nuestros derechos y tenemos nuestras razones de estar ahí. Entonces Europa debería de jugar un papel que sea fiel a sus principios. Aquí los principios y los fundamentos de la sociedad en Europa pues son la justicia y la libertad. Pues allí no tenemos ni justicia ni libertad en Palestina. Isabel, supongamos que mañana te despiertas, coges el periódico. Te voy a pedir que imagines el titular que nos ayudaría a entender que quizá la solución pacífica se acerca. ¿Qué deberíamos leer en ese titular? Deberíamos leer el Estado de Israel asume la situación de apartheid, la población
se ha dado cuenta de que está aislada frente al mundo y no quieren abanderar las causas injustas. Yo es que discrepo de la cuestión fundamental. Vamos a ver. Al apartheid. Sí, no es una cuestión del apartheid, es una cuestión de planteamiento en vía diplomática. Vamos a ver. Desde el momento en que alguien establece determinados puntos de partida, hace muy difícil el poder llegar a acuerdos. Y a mí me parece que lo fundamental es ser capaces de llegar a acuerdos entre dos pueblos que están condenados a entenderse. Ni los judíos acabarán con los palestinos, ni los palestinos podrán acabar con los judíos y echarlos al mar. Eso es una realidad que se sobrepone en el mundo actual. Es más, yo creo que las dificultades fundamentales del mundo actual es el nuevo orden mundial que se ha creado como consecuencia, entre otras cosas, de las guerras en la zona. Y eso no va a beneficiar en exceso. Diré otra cosa. Es evidente que la posición de Estados Unidos es una posición bastante cercana a las posiciones del Estado de Israel. Y lo es en función de una cosa que Estados Unidos siempre ha practicado con mano de hierro. No tenemos que ver más que la posición que tuvo, por ejemplo, en la Cuba española, ¿verdad? Que es cuestiones de geopolítica. Y esto existe y funciona en el mundo. Y nos podrá parecer mejor o peor. Pero a mí, insisto, me parece mucho más importante hablar de cuál es el proceso que lleva a la construcción de un Estado palestino bajo determinados principios de devolución y de garantizar paz por territorios. Es que hay una cuestión muy importante, muy rápidamente. Israel, a lo largo de la historia del siglo XX, siempre ha estado dispuesto, y ahí tenemos las devoluciones de territorios que ha hecho, a devolver paz por territorios. Marwan, una última reflexión, tenemos 30 segundos. Mañana, ¿con qué noticia le gustaría despertarse? Pues Israel se retira de los territorios palestinos ocupados y se declara el Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital. Este sería el mejor titular, no solo para los palestinos, incluso para los israelíes. Esta sería la mejor manera de tener seguridad los israelíes. Mientras haya ocupación, mientras haya opresión, mientras haya injusticia en Palestina, vamos a estar en esta situación. Ni los israelíes van a tener paz, ni nosotros vamos a tener paz y vivir en paz. La mejor solución es que haya dos estados que se respeten y que se miren a la cara y que en vez de que haya muros entre los dos, que haya puentes. Bueno, y el gran titular que sería, sin duda, la paz, que llegue cuanto antes. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene con más asuntos de interés internacional. Gracias.